Hola de nuevo, gracias por la paciencia, por aguantar tanto. Fue extraordinaria, Amadeu, tu presentación. Tengo que felicitar a Víctor por los temas que ha traído. Quiero excusarme porque me visteis que salí un par de veces y la razón es porque cada vez que ibas hablando encontraba que debía poner una diapositiva más y espero que reconozca la razón de lo mismo. Me pidió Víctor que hablase sobre lo que hacemos en el día a día, que es la investigación translacional y en este caso sobre la neuromodulación. Primero, ¿qué es la investigación? Para mí es todo. O sea, yo tengo la fortuna de que tengo un laboratorio de ciencias básicas, que soy el director del mismo, pero a su vez manejo en el día a día pacientes y es tremendamente frustrante el no tener soluciones para ello y, por tanto, busco las soluciones a nivel de los pacientes. Actualmente estamos con una patente y alguien me decía, bueno, cuando la pruebes, ¿qué haces? ¿Te retiras? Y digo, no, o sea, cuando la pruebes buscaré otra pregunta, porque es que lo maravilloso de la investigación es tener preguntas, es esa curiosidad. Es un trabajo creativo, según una definición, en el cual es llevado a cabo de forma sistemática, y quizá Aristóteles fue el que empezó con estas observaciones sistemáticas y de allí nació la ciencia. Sin embargo, aquellas observaciones eran muy fáciles. Él decía, pues el Sol gira alrededor de la Tierra y lo veo porque cada día está girando alrededor mío y ya está, lo probó. Sin embargo, el método científico ha cambiado mucho desde entonces y se ha vuelto bastante más complejo. Quiero hablaros de tres formas de ciencias. Una es la básica, la otra es la translacional y la translacional inversa, que es lo que nosotros hacemos, y os diré el porqué y los resultados de algo de esto relacionado con la neuromodulación. Cuando haces ciencias básicas, como nos decía la doctora Martín, pues lo que tienes es una molécula que tú has desarrollado y lo que tratas de hacer es, basado en una hipótesis, tratar de descubrir para qué sirve. Y muchas veces descubres, como por ejemplo en la Universidad de Illinois, que hay unas moléculas fantásticas, pero no sabes para qué sirven. Pero bueno, o sea, en ciencias básicas generalmente hay una gran desconexión entre lo que es la ciencia básica y lo que es lo que los clínicos necesitan. Este es un ejemplo de ello, este es un factor de interferencia. El desarrollo de esta molécula ganó el premio Nobel en el año 99 y lo que se hizo fue descubrir que hay unos segmentos de ARN, creo que se llaman en castellano, el cual sirven, son pequeños fragmentos de aproximadamente 20 a 25 bases de núcleos, los cuales tienen doble cadena, se introducen dentro de la célula y una vez allí hay una molécula que se llama un dimer que la fragmenta y al fragmentar estos segmentos creas unos antisense, unas zonas que se unen a porciones específicas del mRNA y al unirse a ellas evita que haya una síntesis del gen o una translación de cualquier gen que tú quieras. Bastante sencillo, pero sin embargo ganó el premio Nobel por el desarrollo de esta molécula. Aquí viene el problema. Vamos a tratar de hacer la translación, y a eso me refería antes, que hay que ser muy cautos en cuanto a lo que observáis a nivel de animales y lo que observáis en la clínica, porque hay un mundo de diferencia. Pero la investigación translacional lo que trata es de llevar esas moléculas y de determinar si sirven o no para aliviar a nuestros pacientes. Si nos referimos al ejemplo que os estoy dando, uno de los grandes problemas que hay es que hay unas nucleasas que van a destruir estos pequeños fragmentos de ARN y al destruirlos no llegan a su diana, que en este caso es intracelular. Por tanto, comienzas a tener problemas de, bueno, ¿cómo llevo esta molécula dentro de la célula? En el caso particular de esta sustancia ha sido mediante la creación de nanovectores que pueden ser lípidos orgánicos o inorgánicos y lo que van a tratar es de evitar esa degradación para que pueda llegar a su punto final. En este caso particular están en fase 1 y lo que han descubierto es que en pacientes con degeneración macular y con metástasis de cáncer, en pacientes con cáncer de seno, han descubierto resultados bastante alentadores. ¿Llegará o no hasta la fase 2, como estaban los inhibidores de sigma o los antagonistas de sigma o no? Es algo que tendrá que determinarse, pero hay un larguísimo periodo
que puede tardar fácilmente entre 15 a 20 años para poder llegar a tener uno de estos fármacos o una de estas moléculas en la práctica clínica. ¿Qué es lo que hacemos en investigación translacional inversa? Aquí lo que hacemos es, ¿qué ocurre a nivel clínico que parece que funciona? Y tratamos de resolver el problema a nivel del laboratorio. Para ello escuchamos a los clínicos y tratamos de determinar qué no les sirve de algo que están utilizando en el día a día. Y utilizamos estos recursos a nivel del laboratorio para tratar de solucionar un problema real que ellos viven. No un problema del laboratorio, no una pregunta del laboratorio, pero algo que realmente va a beneficiar a nuestros pacientes. Y basado en ello, tratamos de entender los mecanismos de acción para que podamos mejorar la terapia a la que nos estamos refiriendo. Como os decía, yo en el Centro Millennium y con el Instituto Aliaga soy el director científico y lo que hago es manejar un poco esa translación entre lo que es los estudios a nivel de animales y lo que observamos en terapias clínicas para mejorar de alguna forma estas terapias. El problema al cual llevamos más de 12 años enfrentándonos ha sido la neuromodulación. La neuromodulación, y el término está equivocado, pero lo voy a utilizar porque suena muy bonito, es la aplicación de corrientes electromagnéticas. Al decir magnéticas me estoy refiriendo que son más de 500 kHz, lo cual es erróneo, puesto que en la neuromodulación tradicional utilizamos unas velocidades de onda menores que estas, a menos que estés tratando de hacer neuromodulación, si lo quieres llamar así, con la radiofrecuencia pulsada. Pero el concepto básico es que estás aplicando una corriente eléctrica a un tejido. Y esta ciencia, esta parte del área de tratamiento del dolor se desarrolló con un concepto muy básico. Tú lo que haces es estimulas unas fibras de alto calibre o de un calibre más grueso, como son las fibras A beta, y al hacer eso evitas la entrada de las señales que vienen de las fibras C y A delta, que son las que transmiten el dolor. Esto generalmente se realiza a nivel de la lámina 4 y 5, que donde están las neuronas de amplio rango, las cuales son a su vez de alguna forma moduladas cuando estimulas las neuronas intermedias que están de forma más superficial. Hay un problema con esta teoría que se presentó desde un comienzo, y es, si la teoría es cierta, entonces podrías bloquear la información nociceptiva de cualquier tipo de dolor. Es decir, dolor, por ejemplo, nociceptivo debería responder. Pero la práctica nos dice que el dolor de artritis generalmente no responde a esto y muchas otras formas de dolor no responden a ello. Hay otro problema, que al menos basado en la teoría, en el momento en que apagamos el switch y dejamos de estar aplicando corriente eléctrica, el dolor debería inmediatamente volver. Y sin embargo, observamos que algunos pacientes, incluso después de haber apagado la estimulación, siguen teniendo una analgesia importante. Aquí se hace la gran pregunta, y es, ¿cómo es posible que basado en esto hayamos creado una industria multibillonaria? En este momento está aproximadamente calculado en 2 billones de dólares al año las ventas que se hacen de neuroestimulación. Sin embargo, los mecanismos a través de cómo funciona no los conocemos bien. Hace un momento, Víctor me dice, y va a presentar las novedades en cuanto a neuromodulación, lo cual yo no pensaba hablar. Entonces dije, bueno, pues voy a correr y voy a poner un par de diapositivas más. Este es un estudio en el que participamos, en el cual la neuromodulación, el concepto de neuromodulación, en el cual siempre se trataba de estimular estas fibras A beta, por lo cual se creaban unas parestesias sobre las áreas de dolor, desaparece. Y desaparece porque se utilizan 10 kHz para poder controlar el dolor y a esas frecuencias no se utiliza dolor. Quiero deciros una anécdota. Os dije que nosotros fuimos uno de los primeros 5 centros que estuvo involucrado en el desarrollo de esta terapia. Lo interesante es que cuando se estaba desarrollando, una de nuestras pacientes, a quienes se estaba buscando parestesia de forma consistente a 10 kHz, tuvo que irse a recoger a su hijo al colegio. En un momento de desesperación, el técnico, el ingeniero que estaba con la paciente, le dice, por favor,
déjeme usted que baje la intensidad, porque sé que no está obteniendo ningún alivio, vaya usted a casa, lleve a su hija y vuelva. La señora aceptó el hacerlo y cuando regresa y se le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo está su dolor? Y la mujer comienza a girar de un lado para otro y dice, pero si no tengo dolor, si llevo casi 15 años con dolor y ahora no tengo dolor. Basado en eso, se llegó a la conclusión que había que utilizar menores amplitudes de tal forma que no se generaran parestesias, lo cual en un estudio del doctor Abaijon, que he tenido la opción de publicar con él hace un par de meses, se ha demostrado que las frecuencias, cuanto más se aumentan a niveles por encima del umbral de parestesia, son poco placenteras para el paciente. Así que de una forma totalmente arbitraria, se llegó a la conclusión de que esta terapia debía ser aplicada de forma por debajo del umbral. Y en este estudio básicamente tenemos dos cohortes. En uno de ellos se aplicó la terapia de 10 kHz y la otra de 40 a 200 kHz, depende de lo que se llegase. O sea, estimulación tradicional contra estimulación de alta frecuencia. Una sin parestesias y la otra con parestesias. Esto fue publicado el año pasado en Anestesiología. El interés del estudio era un estudio de no inferioridad, es decir, lo único que se quería hacer era demostrar que era tan bueno como la tradicional y a través de lo mismo obtener la aprobación de la FDA. Sin embargo, los resultados mostraron que independientemente de cómo se hiciese el análisis estadístico, bien fuese por intención de tratamiento o por el tipo de tratamiento que el paciente hubiese seguido, era muchísimo mejor que el que se observaba con la estimulación tradicional. Con la estimulación tradicional, el viejo dicho era 50 de los pacientes obtienen 50% de alivio. Y si lo vemos en esta línea naranja, observamos cómo aproximadamente a un año de seguimiento, estamos a punto de presentar los 2 años de seguimiento y los números son muy parecidos, un 51% de los pacientes reportaban aproximadamente un 50% de alivio. Pero cuando mirábamos a los pacientes a los que se utilizaba esa estimulación sin parestesias a 10 kHz, los números eran muchísimo más bajos, aproximadamente 2.5, es decir, casi un 80% de alivio en 80% de los pacientes, no solo para dolor lumbar, pero también para dolor de las extremidades. Es decir, algo que nunca habíamos visto. La pregunta es, ¿y por qué? O sea, si lo miráis es bastante interesante. Esta compañía acaba de llegar a un precio de $2 billones cuando empezó en el año pasado a nivel de octubre, les ofrecieron o ellos ofrecieron ser vendidos por 600 millones. Todo basado en unos resultados de un estudio en los cuales nadie sabe por qué funciona o no. Entonces, suerte que tiene uno en la vida, resulta que yo llevaba 10 años haciendo investigación en cómo los campos eléctricos pueden modificar no solo el dolor, pero también cómo pueden modificar otros factores. Este fue el primer estudio que hicimos en el cual hicimos una búsqueda en la literatura, miramos qué genes eran importantes en el dolor y luego comenzamos a buscarlos con reacción en cadena de la polimerasa para mirar si había o no modificación en estos genes cuando se aplicaba radiofrecuencia pulsada. Lo interesante es que se observaron muchísimos genes que se modificaban. No viene al caso el ir por ello, pero este artículo lo podéis descargar, es libre, en Pain Physician del 2013. Para ese momento, a mí se me presentaba un problema grave, y es que, bueno, la radiofrecuencia pulsada, como algunos de vosotros sabéis, creo que es una muy buena terapia, pero no sé para qué enfermedad. Entonces, como lo que sí estaba utilizando era neuromodulación espinal, nos creamos este modelo que se describió el año pasado, en el cual teníamos una rata libremente caminando por el cage, y teníamos un sistema de contrabalanzas para que de alguna forma, después de 20 cables que se nos comieron las ratas, dejasen de comerse nuestros cables y comenzasen a caminar libremente, de forma tal que, a diferencia de la mayor parte de estudios que han sido hechos hasta este momento, el animal no es anestesiado y estimulado por un periodo de duración corta, pero el animal sigue siendo estimulado de forma continua.
Esta es la forma en que se ve. He cortado la fotografía aquí para que no se vea la caja del que hace la manufacturación. ¿Existe esa palabra o me la acabo de inventar? Vale. Para que no se vea la caja, pero en todo caso, veis, creamos una especie de cable telefónico y el cable telefónico le cuesta mucho morderlo a la rata. Y luego creamos unos sistemas de chaquetas, las cuales muchísimas universidades están pidiendo a nuestra técnica que les haga la chaquetita para poder implantarlo, este sistema, y comenzamos a aplicar corrientes eléctricas. Cuando hablo de corrientes eléctricas, por favor, entended, es una forma de aplicación de energía, puede ser sonido, puede ser luz o puede ser cualquier forma, es una energía que se aplica a los tejidos. Todos los estudios que se habían realizado hasta ese momento, el 90%, en estudios de animales, lo que han tratado de hacer es demostrar que la estimulación a 50 hercios, 1000 hercios o 10.000 hercios produce exactamente el mismo resultado a nivel de animales. Es decir, es lo opuesto que lo que nosotros estamos tratando de hacer. Lo que muchos estudios podréis ver, Song y muchos otros, Lindero también ha publicado estudios de esa índole, Hong, en Johns Hopkins está haciendo lo mismo, una serie de estudios que tratan de demostrar que siempre y cuando apliques la misma cantidad de corriente, el efecto es el mismo. Lo cual es muy interesante porque en la clínica ves lo opuesto. Nosotros lo que tratamos de solucionar es ¿por qué encuentro este efecto en la clínica? Y miro hacia atrás en el laboratorio y trato de demostrar qué es exactamente lo que está pasando. Para probar que esto funciona, primero hacemos un estudio de alodinia mecánica en el cual observo que cuando comienzo a estimular con pulsos eléctricos, a medida que pasa, aquí en el día 4, observáis cómo el umbral de retirada de la pata del animal ante estimulación mecánica baja en todos los grupos que han sido, que tienen una lesión del nervio ciático. Aquí el nervio sural se deja sin afectar y observamos cómo este umbral baja. Pero a medida que en el día 4 se hace estimulación a las 24 y a las 72 horas, veis cómo aquellos animales que tienen el implante y que ese implante está activo, a diferencia de estos que tienen el implante pero que no se ha encendido, observamos que hay un campo o hay una mejoría en cuanto al umbral mecánico. Es decir, al menos en cuanto a lo que nosotros llamamos comportamiento doloroso, hay una diferencia bastante marcada en el comportamiento. Este es un estudio que acaba de ser aprobado este fue aprobado en Regional Anesthesia and Pain Management aproximadamente hace unas 2 semanas y hay muchos hallazgos que me parecen interesantes. Primero, si ponemos en un animal el cable de estimulación, aquí está encendido y aquí está apagado, vemos que hay una diferencia marcada en muchos genes simplemente por el hecho de encender la estimulación. Esto es interesante porque básicamente me dice qué pasa cuando aplico una corriente independientemente de que haya una lesión o no. Si observamos, la lesión por sí misma produce una alteración de esos genes y eso hace que cuando estimulemos en animales que ya tienen una lesión, observemos que haya algunos genes los cuales son modificados, entre ellos el receptor de serotonina, receptor de GABA y además de eso el siempre presente, ubicuo y poco fino que es el gen CFOS. Pero observo que simplemente por aportar corriente eléctrica puedo modificar los genes. Esto me parece bastante interesante, pero al final lo que he estado haciendo todo este tiempo es los pocos genes que yo quise encontrar y entonces he hecho análisis de estos 22 genes. Lo hice muy fácil, hace reacción en cadena de la polimerasa y determina si estos se modifican o no. Pero claro, esto es una minoría de genes. Realmente no estoy overlooking, no estoy pasándome muchos genes que pueden ser aún más relevantes. Claro, como soy muy cabezón, se me ocurrió, bueno, pues ya que he hecho 22, ¿por qué no hacer 28.000? Que son los genes que puedo evaluar actualmente con estudios de microarray. Entonces hice estudios de microarray, estudiamos todos los genes en los mismos grupos que os había mostrado, los mismos 6 grupos, y determinamos si estos genes se modificaban o no. Yo creo que me parezco más a copito de nieve, pero diciendo eso, aquí
creó un problema enorme para mí. Claro, es muy fácil cuando tienes un estudio de 40 pacientes y tratas una variable o dos variables y determinar si realmente hay un efecto o no. Pero ¿qué pasa cuando tienes 21.000 genes? ¿Qué pasa con esa cantidad de cambios? Lo que observamos es lo siguiente. Hicimos una cosa que se llama Weight Gene Co-Expression Network Analysis, que os voy a explicar brevemente, pero lo que hace es básicamente es seguir qué tipo de tendencia tienen los genes. Es decir, 21.000 genes de los 28.000 se modifican cuando aplicas corrientes eléctricas sobre ellos. Pero, ¿en qué dirección lo hacen? Hay unos, por ejemplo, que pueden subir independientemente de la cantidad de electricidad que apliques, mientras que hay otros que posiblemente no se alteren, y haciendo eso creas unos módulos. Una vez tienes los módulos, algunos aumentarán, otros disminuirán, habrá genes que se inhiben, habrán otros que se activan. Observas esa relación y tratas de determinar lo que se llama gene ontology, es decir, cuál es la función de esos genes que suben o bajan. Y al hacer eso, tratas de determinar cuál es la importancia. Entonces, teniendo estos 21.000 genes, determinamos que algunos genes eran fundamentales, por ejemplo, en procesos de regeneración tisular. Hay otros que son importantes, por ejemplo, para el manejo de la presión. Hay genes que son importantes para la respuesta inmune ante bacterias, por ejemplo. Y todo esto aplicando corrientes eléctricas a los tejidos. Hicimos esto, se hacen los módulos que os estaba diciendo, se identifican las vías dentro de estos módulos y, por último, determinamos qué genes realmente tienen un valor importante. Para eso ya no puedes utilizar el valor de pi o la p. Lo que tienes que utilizar es algo que se llama el FDR, que es el False Discovery Rate, que te dice, como cada uno de estos genes lo ha replicado miles de veces, sabes que cada resultado es tremendamente consistente. Entonces, lo que haces es incluso valores de 0.2, de un 20% de error, pueden ser significativos cuando consideras eso. Nosotros, sin embargo, nos fuimos al tradicional, al 0.05, para tratar de hacer más estrecha nuestra búsqueda. Y lo que observamos es que a nivel del ganglio de la raíz dorsal, cuando estamos estimulando la columna dorsal, hay 80 genes que son de interés para el dolor. Y cuando hacemos lo mismo a nivel de la espina dorsal, hay 53. Me podría estar aquí horas hablándoos de lo que es nuestra teoría, pero claro, mi background es en inmunología. Y puesto que es inmunología, las células que están allí no son otras que neuronas y células gliales. Entonces, lo que quiero que entendáis es que cuando estáis aplicando una corriente eléctrica, no puedes aislar específicamente esas neuronas a las cuales las estimulas y de las cuales observas un potencial de acción. El campo eléctrico lo estás aplicando sobre todo el tejido y resulta que las células gliales tienen un potencial de membrana y pueden depolarizarse, y al depolarizarse pueden producir glutamato y a su vez regular los neurotransmisores en ese compuesto tripartito, o se llama compuesto tripartito, que es la sinapsis. La sinapsis ya no son dos neuronas, una unida a la otra, pasando señales. Hay estas células, los astrocitos en su gran mayoría, que son las que regulan ese ambiente y que a su vez pueden potenciar y mantener el dolor. Es decir, sin células gliales no hay dolor. Las neuronas no producen glutamato ni GABA a menos que haya una célula glial que les esté aportando los nutrientes para hacerlo. Y estos son algunos de los genes de los que os he hablado que resultan importantes. Estos son a nivel de la médula espinal, pero uno de ellos, por ejemplo, es la proteína de unión al calcio, la cual sirve para señalizar los astrocitos entre ellos. Hemos hecho estudios, por ejemplo, con inmunofluorescencia, con GFAP, que es un marcador de activación de las células astrocíticas, y veis cómo esta molécula es fundamental para que exista esa comunicación entre las células. Tenemos otras, como el Toll-like receptor y la chemokine 16, que son también marcadores de la activación de células gliales. Y alguna de ellas, como esta chemokina, tiene factores neuroprotectores. Pero a su vez hay genes, os hago una pequeña señalización de los mismos, y esto lo hago porque el artículo acaba de ser publicado en Neuromodulation y básicamente es un artículo en el cual hablamos de la metodología que utilizamos. Pero estos son
algunas de las áreas en las cuales cuando aplicas una corriente eléctrica a un tejido nervioso, en este caso, observas que hay modulación de la respuesta inmune, del crecimiento celular, del transporte a nivel de las membranas, los canales que siempre todos los modelos matemáticos, computacionales que veáis con respecto a la neuroestimulación tienen que ver únicamente con sodio y potasio, cuando sabemos, por ejemplo, que el calcio es quizá el neurotransmisor más importante para producir el dolor, la sensitización central. Es decir, estos genes, que son solamente una minoría, los que os estoy presentando, tienen una gran cantidad de funciones y pueden ser regulados. Incluso más importante aún, a diferencia de las neuronas, que cuando aplicas una corriente obtienes un potencial de acción, con las células gliales puedes activarlas o deactivarlas de acuerdo al tipo de pulso eléctrico o de sonido o de luz que estés aplicando. Al final, sin embargo, no tiene mucha importancia que los genes se activen. Bueno, pues se activaron los genes. ¿Cuál es la importancia? Para tratar de determinar si realmente tenían una implicación o no, lo que hicimos fue hacer una cromatografía líquida y espectrometría de masas para determinar las proteínas. La diferencia cuando haces, por ejemplo, Western blot o haces ELISA, es que cuando haces este tipo de técnicas estás pescando y estás encontrando miles de moléculas que pueden ser alteradas, aunque se te pueden escapar unas pocas, pero definitivamente es un sistema mucho más eficiente si quieres encontrar algo que hacer una por una cada una de estas moléculas. Esto es lo que hicimos con las ratas para hacer la cromatografía líquida y la espectrometría doble de masas, y luego determinamos no solo si había liberación de proteínas o activación de estas proteínas, sino que vimos la fosforilación de las mismas para determinar si eran activas o no. Y estos son algunos de los resultados que observamos. En cuanto a las proteínas, observamos que 6.700 cambiaban a nivel de la médula espinal y casi 6.000 en el ganglio de la raíz dorsal. Y si miramos hacia las fosfoproteínas, algo similar. Sin embargo, cuando aplicas la misma metodología que ya os expliqué brevemente hace un momento, observas que solamente hay 152 proteínas relevantes, fosfoproteínas, es decir, proteínas activas a nivel de la médula espinal y 40 en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué proteínas? Volvemos a mirar las proteínas que nos interesan. Una de ellas ya la mencionamos, es los receptores metabotrópicos para glutamato, en este caso el 3, el 5 y el 7. Y observamos que al aplicar una corriente eléctrica podemos modificar la fosforilación de estas de forma tal que pueden ser downregulated, que pueden bajar en su número. También otros, como el transportador de glutamato, que es fundamental en cuanto a mantener la concentración de glutamato en la sinapsis, se van a modificar, y todo ello puede tener una importancia en cuanto al dolor. Este fue un póster que acabamos de presentar, y una de las cosas que me prometo a partir de ahora, como tengo tantas proteínas y tantos genes y tanto y no sé qué hacer con ellas, es comenzar a publicarlo en España. Y entonces con Víctor y con el doctor Cedeño, que es mi colaborador, mi mano derecha en el laboratorio, que por cierto es un químico físico, no es un bioquímico, lo que hicimos fue publicar esto, que es el primer de muchos mensajes que quiero comenzar a mandar. Lo publicamos ahora mismo, o lo presentamos ahora mismo en Pamplona. Y se refiere al EEF2, que es el factor eucariótico de elongación. Si recordáis vuestra bioquímica, os acordabais, y por eso tuve que poner este slide, porque Amadeu estaba presentando algo sobre justamente lo que os voy a hablar. Y es que este RNA se va uniendo a los ribosomas, y este factor de elongación se va uniendo uno a otros como una escalerita, y van añadiendo los diferentes aminoácidos hasta que creas una cadena péptida, y esta cadena péptida se libera del ribosoma y comienza a tener funciones celulares. Lo que nosotros vimos es que este factor eucariótico, que es importante en tanto a la síntesis como translocación de proteínas, de alguna forma se inactiva cuando hay dolor. Ahora, lo que es interesante es que para que este factor se inactive, únicamente ocurre a nivel de treonina 56. Y
Si tú inhibes solamente a ese nivel, no hay más sitios donde puedes inactivar este factor de elongación, pero si lo inhibes, vas a limitar la síntesis proteica. En una fase aguda, por ejemplo, podría tener algún beneficio, pero en un paciente con un dolor crónico tú necesitas que vuelva a sintetizar todas aquellas moléculas que anteriormente no lo estaba haciendo. Y lo que observamos es que esta fosforilación que produce la inactivación únicamente se puede revertir mediante un factor que es la quinasa del factor de elongación. Y esto ocurre únicamente en la serina 366, en ninguna otra parte ocurre. De alguna forma, nosotros observamos una modulación, una activación de esta quinasa de forma tal que el factor de elongación se desfosforilaba y se volvía a activar aumentando la síntesis. ¿Aumentando la síntesis de qué? De receptores como los que os he mencionado anteriormente. Es decir, la corriente eléctrica tiene un efecto directo en multitud de funciones celulares que no están limitadas únicamente a un potencial de acción. Basado en esto hemos desarrollado una patente que actualmente estamos a punto de empezar los estudios clínicos. Ya hemos realizado 16 pacientes y esperamos que las cosas sigan bien, pero la idea, la razón de esta presentación era un poquito para ir desde cómo funcionan las cosas en la clínica, tratar de entender por qué funcionan, la teoría de la compuerta, la cual muchos de nosotros cuestionamos por muchísimos años, era extremadamente limitada en cuanto a la explicación de qué ocurría. La explicación que estamos tratando de dar ahora es demasiado compleja, pero creo que es fundamental que personas como la doctora Martín, como Amadeu, como por ejemplo yo que vengo de inmunología, los clínicos, todos nos sentemos juntos para tratar de encontrar soluciones a nuestros pacientes. Hay una diapositiva que es la final, que da gracias a todos vosotros por estar aquí, pero me parece que esta expresa mucho más lo que somos en el Instituto Aliaga y quiero despedirme con ella. Antes decir que el mayor conflicto de interés en la medicina es la falta de inclinación que tenemos a aceptar cambios en cualquier teoría. Si leéis cualquier artículo sobre neuromodulación, observaréis que todos ellos en los últimos 20 años siempre iniciaron, hasta hace un año o dos, con el mismo parágrafo de basado en la teoría de la compuerta, bla, 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 bla. Así que creo que estamos saliendo de eso y nos está dando grandes oportunidades y muchas gracias, Luis.